Shavua Tov Umeboraj, buena semana, Jodesh Tov Umeboraj, buen mes también. Nuestro escenario de Adar, 3 de Adar, hoy nos indica que hemos comenzado recién a estudiar con mucho detenimiento la Megilat Esther. Por cierto que alcanzaremos el tiempo de Purim y aún estaremos inmiscuidos tal vez en lo esencial de esta Megilá, porque las Megilot tienen esa capacidad de transportarse más allá del escenario histórico y fundamentalmente mostrarnos realidades que forman parte de nuestra cotidianeidad, más allá de que han pasado 2500 años de los hechos originales. Ese fue el punto que estuvimos analizando junto con nuestro estudio del Rab Ariel, que es el odio a los judíos generacional. Y habíamos hablado obviamente de todo este componente que se llama en términos modernos antisemitismo y que en última instancia hace su aparición y no velada justamente en distintos escenarios de nuestro Tanaj, fundamentalmente, ya sea con Goliat Aplishti, o ya sea con Bilaam en última instancia, o bien con el oportunista de turno que de una u otra manera nos está invitando a reflexionar sobre nuestra condición y nuestro estatus. Estudiábamos entonces acerca de este escenario en particular en forma extensa y les decía que había un midrash sorprendente en el sentido de que este midrash nos lleva a nosotros a comprender una, digamos, amplificación de todo el escenario del odio de Amán. El Midrash, por supuesto, es una creación rabínica, generacional. Este es el Midrash correspondiente a Esther Rabbah, y es el Esther Rabbah, es lo que le hace Rabbah el concepto de Midrash y de Midrash Agadá, un Midrash que tiene que ver fundamentalmente con el aporte de lo que es la leyenda, el relato popular que acompaña a los hechos de Purim. Bueno, este es el Midrash sorprendente de Esther Rabbah que quedamos la semana pasada en poder descubrir ante nuestros ojos. Existe en el Midrash, decía, una versión ampliada del discurso de Amán. El discurso de Amán al rey fue muy escueto. He aquí que hay un pueblo, Mefosar un Furad, quiere decir hay un pueblo que está disperso y separado entre las naciones y que la ley del rey no hace y que solamente escuchan sus propias leyes. Así dice Amán, Bejol Medinot Maljuteja, en todos los ámbitos de tu reinado, y su religión, su ley, en este caso, esa es la palabra dat, en la Megilá, son diferentes de todos los pueblos, y por sobre todas las cosas, las leyes del rey tampoco hacen. Y por lo tanto el rey no tiene sentido que los deje con vida. Muy bien, entonces la versión ampliada del Midrash tiene una creación muy original, teniendo en cuenta que este Midrash forma parte de una existencia ya que supera los 1500 años aproximadamente. Dice así el Midrash, lo voy a traducir literalmente, un pueblo hay entre nosotros, despreciado dentro de los pueblos, y cuya soberbia es manifiesta, y que desean ante todo nuestro mal, y la maldición del rey está pronta siempre en sus bocas. ¿Y cuál es la maldición con la cual nos maldicen a nosotros? Dice que Hashem, Dios, es el rey de este mundo, eh,
y que habrán de ser exterminados todos los pueblos de su tierra. Así dice Hashem Malach Olam Baed, Abdu Goim Me'artzo. Cita el libro de Tehilim, obviamente el libro de Tehilim capítulo 10, donde dice Hashem ha de reinar por siempre jamás y se habrán de perder, en el sentido de exterminarse, las naciones gentiles de su tierra. Más aún dice Amán en este discurso amplificado, y más aún dicen, la Sot Nekamaba Goim Tojejot Baleumim, citando el libro de Teilim, ahora 149, dice, para obrar la venganza entre las naciones y la amonestación entre los pueblos. Pero por sobre todo, dice Amán, ellos reniegan de Misha Sala en Toba. Ante todo son desagradecidos. Los judíos son desagradecidos. Ven, le dice y observa de ese hombre tan indigente, pobre y sufrido como Paró. ¿Qué hicieron? Cuando descendieron a Egipto, los recibió el faraón con un gesto amable, con un semblante afable, y los hizo sentar, los hizo habitar en lo mejor de su tierra, y los alimentó durante los años de la hambruna, y les dio de comer lo mejor de su país. Palterim Ayulo Libnot tenía que haber construido palacios de Yubonim Sham, y ellos eran los que construían en ese lugar, pero así todo no pudo con ellos. Más aún dice, cuando ellos vinieron sobre el faraón con una historia y le dijeron que tenían que ir a hacer sacrificios a su Dios durante 3 días y que después habrían de volver. Dice, si tú quieres, dice, eh, eh, si quieres, dicen los judíos al faraón, préstanos objetos de plata y objetos de oro y vestidos, y así fue como les prestaron a ellos todo su dinero y todo su oro y todas sus mejores ropas, y entonces cada uno se cargó con sus burros sobre sus asnos y que tenían en cantidades impensadas, dice Amán, hasta que se aprovecharon de los egipcios. Por eso dice el texto de la Torá de ellos, Vayenatzelu et Mitzray, y se aprovecharon de Egipto. Y se escaparon. Cuando escuchó el faraón que se estaban escapando, los corrió en pos de su camino para tratar de recuperar sus tesoros. ¿Qué hicieron? Eh, eh, Meazulo, ¿qué es lo que le hicieron a él? Tenían una persona que se llamaba Moshe, hijo de Amram, y con sus hechizos y magia tomó un bastón que tenía, le susurró algo al bastón, castigó con él el mar, se refiere al mar rojo o el mar de los juncos, hasta que se secó e ingresaron todos en lo seco dentro de ese mar y pasaron todos. Y no yo de Abameabro, digo, la verdad es que no sé cómo lo pasaron y de cómo secaron esa mar. Cuando vio el faraón, también entró detrás de ellos para perseguirlos y recuperar su ganancia. Y no sé cómo es que se los empujó a los egipcios adentro de la mar y se hundieron allí él y todo su ejército y no reconocieron y no lo recordaron para bien por todo el bien que hizo para con ellos. Alot Ishmeu, dice, ¿acaso tú podrás escuchar, venerado rey, que estos judíos son desagradecidos? Estamos hablando, para vuestra sorpresa, de cómo Amán está dando un discurso amplificado de su antisemitismo de acuerdo al Midrash. Beotma, Azule Amalek Abi Abba. Y ahora Amán les dice, y más aún dice, lo que le hicieron a Amalek, mi abuelo, en el momento que vino a atacarlos a ellos en una batalla, está dicho, Vayabó Amalek, Bailahem Israel y Refidim, y vino Amalek. Este Shabbat que viene es Perashat Zahor, para todo el mundo, para que lo recuerde. Y vino Amalek y luchó con Israel en Refidim. ¿Qué hizo ese Moshe? Ese Parnas, ese dirigente de ellos. Tenía un alumno llamado Yoshua bin Nun, y era tan cruel como Moshe Rabbeinu, y no tenía ni siquiera piedad.
Entonces le dijo a él Moshe, elige para nosotros hombres y sal y pelea contra Amalek. Sabemos la historia del libro de Shemot y sabemos este escenario milagroso también. Yo no sé quiénes fueron esos hombres que Yoshua había elegido, si también eran eh, hechiceros, si eran magos o si eran verdaderamente valientes para ir a una guerra. ¿Qué hizo ese Moshe? Moshe tomó su bastón en su mano y no sé lo que hizo con él, pero que en un momento que vino sobre ellos, no sé qué es lo que susurró en silencio, qué hechizo susurró, y las manos de ellos se debilitaron, y los amalequitas, mis parientes distantes, cayeron delante de los judíos. Ataudichtiv es lo que dice la Biblia de los hebreos, y así fue como debilitó Yoshua a Amalek y a su pueblo bajo la espada. Ustedes ven cómo el enemigo sabe la historia. Esto es lo que estaba explicándole a distintos alumnos durante la semana, que el antisemita y el antisemitismo no surge de los espacios más ignorantes de la sociedad. Puede ser que el ignorante se aferre a eso, pero no sabe las bases. El antisemitismo nace de los espacios más ilustrados. Y por cierto que en el caso del judaísmo, la cuna del antisemitismo raigal fue la iglesia cristiana, a no dudarlo, ¿no es cierto? Primero con toda la blasfemia que crearon en función de que habían matado a Dios, ¿no? Haber sido inculpados los judíos de la muerte de Jesús y eventualmente, cosa que recién Juan Pablo II, si no me equivoco, después de 2000 años, sacó a relucir por toda la iglesia que no fueron los judíos los que mataron a Jesús. Pero de todas maneras, eso ya quedó, porque el relato de 2000 años quedó impregnado. Bueno, lo de Amán también queda impregnado, pero Amán, así como los curas o los dirigentes, los pontífices sumos de la iglesia, sabían perfectamente la historia de los hebreos y no solamente sabían la historia, sino que conocían sus textos, no solamente el texto bíblico, no vayan a pensar solamente en los cuentos de hadas, también eventualmente tenemos un escenario de que todo el Talmud babilí, ha sido censurado por la iglesia. También sabían arameo, para que ustedes se den cuenta hasta dónde llega el antisemitismo raigal. Ahora después nos dice Amán, en su alegato ante el rey, luego vinieron sobre Sihón y sobre Og, que eran los héroes de nuestra tierra, donde no había criatura alguna que podía verdaderamente enfrentarlos. Y la verdad es que no tengo idea, dice Amán, cómo los mataron. Vinieron sobre ellos los reyes de Midian y no sé cómo los mataron también a los 5 reyes de Midian. Más aún, lo que hizo ese alumno de ese hombre tan perverso, refiriéndose a Yoshua y a Moshe como el hombre perverso, que hizo entrar a Israel a la tierra de Canaán, y no solamente que tomó una tierra que no les pertenecía, sino también que mató de ellos a 31 reyes y separó y repartió la tierra a Israel, y no se apiadó de ninguno de ellos, y aquellos que no quiso dar por muertos, o sea, matarlos, los transformaron en esclavos. Relato fantástico de Amán, ¿no es cierto? Tiene una mirada terrorífica sobre todo lo que representa el destino del pueblo judío. Luego, en la época de los jueces se refiere, vinieron Sisera y toda su multitud y no sé qué hicieron con él en el río Quillón, que eventualmente ese río los arrastró con su fluir de aguas tan profundas y tan fuertes y los arrojó en Nahal Quillón, que es un afluente que se arroja sus aguas en el mar Mediterráneo, ya que dice Nahal Quillón Gerafam, citando al libro de Shofetim en el Shirat de Borá. Eventualmente el Nahal Quillón, el río Quillón, los arrastró hasta tirarlos en el mar Mediterráneo.
Veía la Melech Rishon. Y tuvieron también un primer rey, se llamaba Shaul, y fue a pelear en la tierra de mi padre, de mi abuelo, Amalek, y mató de ellos a 100.000 jinetes en un solo día. Tampoco se apiadó de hombre alguno, y no de mujer alguna, y no de niños ni de infantes, y la verdad, no sé cómo él los mató. Y hasta que Beat Beot más sale a Gaza, y dice, más aún lo que le hizo a Agag, mi ancestro, que se apiadaron de él al principio, y después vino un hombre de ellos llamado Shemuel, que lo cortó en pedazos y puso su carne como alimento para las aves del cielo, como está dicho, Vaishasef Shemuel et Agag, así lo dice el primer libro de Shemuel, capítulo 15, que Shemuel despedazó a Agag, el rey de Amalek, y la verdad es que nunca supe cómo lo mató una muerte tan extraña como esta, como habéis escuchado. Hasta aquí la demonización de los judíos es terrible, pero no solamente la demonización del pueblo judío, sino fundamentalmente de sus dirigentes. Estamos hablando de Moshe Rabenu, de Yehoshua bin Nun, estamos hablando de Débora la profetisa, de Barak ben Abinoam, el jefe de sus ejércitos, y ahora le toca en suerte a Shaul y por sobre todo a un profeta tan justo y digno como fue Shemuel. Y después de todo esto, tuvieron otro rey que se llamó David, hijo de Ishai, era su nombre, y este David eventualmente destruía a todos los reinados que estaban en derredor y no se apiadaba de ninguno de ellos. De Ishbe Isha lo Yehaye David, así dice el libro de Shemuel Aleph en sus últimos capítulos, que ni hombre ni mujer David dejaba con vida, y luego, después, en pos de él, estuvo su hijo Shelomo, y construyó para el pueblo para los israelitas una casa y lo llamó Beit HaMikdash, el santuario. Veinio de Ameayala en Betojo. Y tampoco sé lo que tenía dentro de ese santuario, pero cuando iban a la guerra, Nijnasim Betojo, entraban a ese santuario, hacían todo tipo de sortilegios y hechicerías dentro del santuario y cuando salían mataban y destruían a este. Ustedes se dan cuenta, aquí es la cita que tiene el Midrash, estaba leyendo un Midrash donde amplía la declaración de Amán. El Midrash pertenece a Esther Rabbah, quiere decir el Rabbah. La palabra Rabbah hace alusión obviamente a todo lo que representa el Midrash, en este caso el Midrash Agadah. Nos explican los Jajamim aquí y las explicaciones aledañas, dice, este fue el desarrollo de la orden de Hashverosh, amplificada de acuerdo como nos la ha descrito la traducción de la Septuaginta. Ustedes saben que la primera traducción de la Torá al griego se llamó Septuaginta, ¿sí? Entonces, dice primero, Artaxasta, que es el nombre griego que tenía el rey Ahasverosh, el gran rey que reinaba desde Odu, desde India y hasta Etiopía, a todos los pajes y a todos los sátrapas y a todos los gobernantes en todas las reinados, en todos los países de su reinado, Shalom, sea la paz con vosotros. Me ayer Zarati al Amim Rabbim, de momento que yo he dominado sobre muchos pueblos, Beshiyabadeti Haolam Kulota Hatiadi, y he dominado y subyugado a todo el mundo debajo de mis manos, y Kulam Sarim el Mishmaati, y todo el mundo ha aceptado, digamos, bajo coacción, ¿no? Mi obediencia, Lolit Meek Imahem Im Kohi Beotzem Yadi, dice, no, y yo he aceptado no conducirme con ellos con todo el poder, la fuerza y el poder de mi puño, Sheyamdu Beshalom Tachtai, con la condición de que ellos se mantengan en paz bajo mi reinado.
Ulenahalá measheket bubeta. Quiere decir poder conducirlos a ellos con quietud y con tranquilidad. Wa'abur asher ha'amim itnagu anhaga tová, y por cuanto esos pueblos han decidido comportarse con una conducta apropiada, beatzat shalom tiye benehem, y un consejo de paz existe entre todos ellos, asher ita abatam laem, yoter mikol hayeyem veiblu yemehem beto. Dice, y esto será obviamente en beneficio de todos ellos, de manera tal que todos los pueblos que están bajo mi reinado puedan vivir eventualmente con tranquilidad. Ahí dijo Shebazé, estuve pensando en todo esto, escribe a Hashverosh en su carta, esta es una amplificación de la Septuaginta, de la traducción de los 70. Pensé todo eso y pregunté por un consejo a mis consejeros para establecer para ellos leyes buenas y órdenes adecuados para la vida, para conducirme con ellos, para ocuparme de los pueblos que están bajo mi reinado. Hayasham Ejad Me'ule Mekulam. Había uno que era el mejor de todos, con su sabiduría y con su arte como segundo vicerrey, y su nombre era Amán. Y este hombre, Amán, nos mostró a nosotros un pueblo dividido y disperso y separado, diferenciado en todas sus conductas extrañas y que ellos solamente se dirigen en pos de sus caminos tan retorcidos, tan complejos, y sus leyes están en contra de las leyes de todas las demás naciones. Y esta gente desprecia a los reyes y profanan la ley aceptada por todos. Dice, Kevot kol hagoyim, de esta manera pisotean la gloria de todas las naciones a causa de su ley tan controvertida que ellos tienen. Punto número 5, y cuando esto llegó a nosotros, dice a Hashverosh en un informe a todos sus estados, 127 estados, y supimos que Lonida im Moret am Moret que no nos parece que tenga derecho de existencia un pueblo con tanta rebeldía y que se conduce con conceptos y con ideas tan extrañas a las nuestras, eventualmente, y ellos obviamente son los causantes de que no haya paz y que no haya acuerdo de todos aquellos que sí están subordinados a mi reino. Que fui ayer Aranu Amán, de acuerdo a cómo nos mostró a nosotros Amán, que él es el patrón, aparece el concepto de patrón en la Septuaginta, obviamente que es nuestro amo en el sentido quien dirige las órdenes del país, y es el segundo al rey, en el sentido de Hashverosh, y lo pusimos a él como Ab, quiere decir como padre en el sentido que lo pusieron como el máximo líder, y por lo tanto, Gazarnu, hemos decretado que ese pueblo que nos ha mostrado a nosotros, se nos ha mostrado junto con sus mujeres y sus hijos, sean exterminados y que sean quitados de la tierra de la vida y que nadie se apiade sobre ellos en el día 13 del mes de Adar de este año en curso. A causa de que estos malvados todos habrán de descender un día juntos a la sepultura y volverán a nuestro reinado la vida y la paz que ellos nos están evitando a nosotros. Ustedes se dan cuenta cuál es el criterio, ¿no? Este fue la contracara de lo que dijo Ahasverosh y está traducido en la Septuaginta, este concepto. Bueno, Kitvei Sinat Israel, todas las leyes del odio a Israel crearon, obviamente, como les dije, una demonización, una figura demoníaca del pueblo hebreo y de los judíos. Y obviamente estos escritos también son los que dictaron la historia de tal forma de presentar al pueblo de Israel como una amenaza permanente a la paz del mundo. Y entonces los culparon a ellos del odio de las naciones del mundo y obviamente los inculparon con ser desagradecidos con respecto a las naciones donde ellos han habitado
Nos han acusado de ser hechiceros y brujos y por sobre todo por falta de moralidad. Bueno, estudiamos entonces en este capítulo, estamos ya avanzando en su desarrollo, que es el capítulo 3 o 4, no me acordaba. ¿Dónde estamos? Creo que estamos en el capítulo, sí, capítulo 3. Estudiamos entonces en el capítulo 3 que cuando Amán fue con todo este discurso a Hashverosh, ¿qué pasó con Hashverosh? Entonces, Vayasar Amelech et Tavahato me'al yado. Vaitnale Amán benamdata gakit sobre la yudit. En ese momento nos dice la Megilá en el versículo 10, ya lo vimos, por eso no lo pongo de vuelta el texto, y entonces el rey se quitó su anillo de su mano, de su dedo, y se lo entregó a Amán, hijo de Amdatá, el Agagita, que sería el Zorer, aquel que traería la desgracia, obviamente, aquel que habría de presionar y oprimir a los judíos. Este sacarse el anillo por parte del rey implicaba ya un pasaje de la autoridad. Nos enseñan entonces los Jajamim y trae el Rab Ariel un comentario acerca de este escenario de quitarse el anillo. La figura de Ahasverosh en la Megilá, a lo largo de todo el desarrollo de la Megilá, no está clara. Primero porque no es una persona que sea consecuente y su idea, eventualmente, su forma de actuar, no es también de una sola forma. Siempre tiene muchas caras en las cuales mostrarse. Empieza el desarrollo de la Megilá, Ahasverosh empieza como si fuera un hombre completamente liberal, un gran liberal, que quiere hacer la voluntad de cada persona y persona. ¿Se acuerdan? Para hacer un brindis, estudiábamos en su momento. Así dice el comienzo de Megilat Esther, capítulo 1. Y llegó al final este rey a un extremo opuesto donde está disponible, está dispuesto a exterminar a todo un pueblo. Como las cosas están mencionadas y escritas, Ahasverosh no odiaba a los judíos y de hecho él no odiaba absolutamente a nadie. Amán, obviamente, este hombre fue el que trajo neblina, trajo una confusión con sus palabras al rey. Obviamente tergiversó el contenido de su decreto y su propuesta quedó eventualmente en un ámbito general y también confuso. Él no dijo ni siquiera el nombre de ese pueblo sobre el cual él hablaba, solamente pidió de Hashverosh, como él dijo, le abedam, exterminarlos. Pero no dijo Ibud, no dijo que este Ibud, este echarlos a perder, exterminarlos, en qué consistía. Y el rey podía haber pensado sobre esto la mejor idea, quiere decir, podía haber pensado cualquier cosa y no necesariamente el exterminarlos físicamente. Y esto es muy importante porque cuando nosotros estudiamos el concepto de Ibud, de echar a perder o exterminar, no necesariamente puede ser exterminar físicamente. Le abedam quiere decir exterminarlos, puede representar también el sentido de expulsión o galut, la diáspora, el exilio, como lo explica la Sagrada Torá, que es pisur beafatzá, como lo explica que es dispersión. Así dice el libro de Devarim, Moshe Rabbenu le dice al pueblo judío en Perashat Devarim, mamash, al principio, Aidot ibahem hayom et hashamayim betaaretz ki avot teabedun maer. Pues afirmo y pongo como criterio a los cielos y a la tierra que seguramente os habréis de ir rápidamente al exilio. Y entonces dice el final del pasuk, Be'efitz Hashem etchem ba'amim. Y entonces el Todopoderoso los habrá de dispersar entre los diferentes pueblos. Entonces puede representar también el que sean vendidos como esclavos,
así como lo dice al final de Perashat Kitabó, muy triste eventualmente, Beit Makartem Sham, Leoibeja, Leabadim, Berishbajot, En Koné. Quiere decir que cuando el pueblo judío se vaya al exilio, serán vendidos como esclavos. Por lo tanto, no partamos de la base que Amán dejó en claro delante del rey que se trataba aquí de un genocidio. ¿Está bien? Solamente en las Igerot, en las epístolas, los mensajes, las cartas que envió Amán a los Ahasdarpenim, quiere decir a los sátrapas, que eran los gobernantes de cada país y país, en donde allí Amán escribió lo que verdaderamente pensaba, dice en cosa concreta, mamás, el texto de la Megilá, que tenían que leashmit, laarok o leabed. Quiere decir matar, exterminar bueno, quitar la vida. Quiere decir una ashmada muhletet. ¿Está bien? Quiere decir un exterminio total, Dios no permita. Uno de los comentaristas bíblicos de mayor excelencia, el Malvim, que enseñamos muchas veces sobre él, gracias a Dios, explica que Amán ocultó sus palabras y de esta manera confundió también y quiso confundir y mentirle, no solamente a Hashverosh, sino también a los restantes pueblos, porque él repartió esa orden a, eh, como en forma manifiesta y en forma oculta. ¿Qué quiere decir? Dijo en forma manifiesta que estemos prontos para ese día, que estemos preparados para un día. Y en forma oculta le fue mandados a los Ajas Darperim, a los sátrapas, a los gobernantes de cada país, y esto apareció entonces como la orden de exterminar a todo el pueblo judío. Lamentablemente, ¿no? Así fue como apareció, dice el Malvin. Ahasverosh aparece entonces no solamente como un hombre que le falta esa columna vertebral con una posición de erguida, sino que se deja arrastrar en pos de Amán y acepta cada uno de sus pedidos. Obviamente, Ahasverosh fracasa. Si en algo fracasa, fracasa en la falta de responsabilidad. Pero Ahasverosh no es malvado, dice el Rab Ariel Shlita. La prueba de todo esto es la sorpresa que se lleva Ahasverosh cuando Esther, la reina, entonces llora delante de él sobre el decreto de exterminación de los judíos de su pueblo y su asombro. Leeremos en la Megilá que Ahasverosh está completamente sorprendido y dice, pero ¿quién es ese? ¿Y qué es eso que se ha llenado su corazón de hacer esa decisión? Así pregunta en el capítulo 7 de la Megilá. Aparentemente Amán lo llevó al rey en forma bien confundida, de confusión, y lo utilizó, obviamente, él utilizó el permiso que le fue dado a él para poder exterminar a un pueblo en forma ampliada y exagerada. Y Ahasverosh no sabía de qué se trataba, y por lo tanto jamás pensó que se había decretado en su gobierno un genocidio. Así por lo menos lo entiende también el Malvim. Entonces, el Malvim escribe esta explicación y dice, Amelech lo Hashem bedavar ze me'uma. Amelech ut'a al yedei Amán. El rey no era culpable en esto absolutamente nada, sino que fue confundido a través de Amán. Solo que tenemos que reconocer también que esta característica de Ahasverosh está lejos de reflejar realmente los textos escritos. Delante de Ahasverosh se trajo el destino de un pueblo completo y él lo recibió livianamente, con caldad, con caludad, con liviandad y con indiferencia ese pedido por exterminar a un pueblo. Quiere decir, lo único que renunció a Hashverosh fue la ganancia monumental que iban a tener de 10.000 millones de euros, eventualmente, en términos modernos, sobre
y en ese sentido la plata dijo, no la necesito. Él era demasiado rico. Ahasverosh era un rey muy grande y muy poderoso, y por lo tanto tenemos que saber que no era ningún tonto ni tampoco muy ingenuo, tampoco era un borracho y que alguien que estuviese completamente desconectado de la realidad para no entender de lo que se estaba hablando en ese momento y hacia dónde las cosas eventualmente estaban conduciéndonos. Y estaba seguro que esa confusión a la cual atrevida, ¿no? Que iba a revelarse eventualmente, era algo que él hubiera tenido en sus manos en su momento, que no se llegue ni siquiera a la determinación, a la publicación de esa realidad, sino que por el contrario, se podía haber evitado fácilmente esa realidad. Esther, nos dice el Rab, decidió actuar con todas las estrategias posibles para poder alejar el corazón de Ahasverosh de Amán antes de que lo pudiese acusar a Amán. Está claro en forma absoluta que ella no se apoyaba en la rectitud y la justicia de un rey que seguramente iba a anular el decreto de Amán cuando descubra que le fue dada a ella en forma ilegal y en contra de su voluntad. Que שיגלה שניתנה באופן בלתי חוקי, que la determinación de Amán era ilegal, obviamente, y que no era algo que se había hecho de acuerdo a la voluntad de Ahasverosh. Las cosas entonces se nos vienen a aclarar cuando Ahasverosh no, no se apremia, no se apura en anular los libros, los edictos del decreto eh, falso y equivocados de Amán, aún después que Esther le reveló al rey todo su engaño. Esther vuelve y le suplica al rey anular esos libros, esos edictos, y el rey dice, se empeña, y al contrario, se empecina que los libros ya, esos escritos, esas epístolas, están ya ancladas en la ley y algo que fue escrito con el decreto real no se lo puede modificar. O sea que ya los edictos que se habían mandado, no es que no nos equivoquemos, por favor, no se podía cambiar la resolución del rey. Ya el rey dijo, no puedo hacer nada con esto. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, lo que la Megilá nos va a hablar es que Esther logra que se escriban nuevos libros, nuevas epístolas, en las cuales se le permite a los judíos defenderse de lo que el rey había decretado. Eso es lo que cambia la historia. Por lo tanto, dice el Rabariel, Yoter Misheyesh Kan Nezima al Shelaman, más que podamos ver que aquí existe toda una trama por parte de Amán, aquí hay una travesía de Hipuy Batayash Oreja Hashverosh. Hay toda una travesía de encubrimiento y de confusión también que hace a Hashverosh. Hashverosh no era ingenuo, lo dijimos, no era tonto. El rey entregó su anillo de sello a Amán y de esta manera creó una situación en la cual él deja de ser el responsable por los temas tránticos inherentes al reinado y se libera, obviamente de esa manera, de una intervención concreta. ¿Se dan cuenta ustedes? Por eso el anillo del rey jugaba un rol preponderante. Así entonces, Ahasverosh decide borrarse, si vale la expresión, de una responsabilidad con respecto a este hecho brutal, eventualmente e inmoral, y de esta manera podría decir a Esther con justicia que no sabe absolutamente nada del decreto contra los judíos. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo estableció? ¿Quién no lo estableció? Los personajes de la Megilá en general, nos dice Rab Ariel de manera tan especial. Y todo su análisis es para poder estudiar en profundidad la Megilá, y ese es nuestro objetivo, más allá de Purim, por supuesto.
Los personajes de la Megilá cubren, ocultan sus tendencias verdaderas y por lo general van encubriendo sus intenciones. Hashverosh, por supuesto, entendía que intentaba decirle Amán, pero se hizo el tonto eventualmente, como naturalmente hace el rey, porque estaba prohibido para él imaginar un, un pensamiento tan demoníaco como ese, como si él no supiera y no entendía a lo que Amán estaba dirigido. Inclusive Amán, como vimos anteriormente, se cuidó mucho de parecer como un antisemita declarado. Gamlo en Jalil Ashum Dobar Neged Yehudim. Dice el Rab, dice él, Hazbe Shalom, no vayan a pensar que él tenía algo contra los judíos. Él odiaba concretamente a Mordejai, el judío. Solamente que Mordejai lo arrastró a él, lo arrastró con él a la perdición de todo su pueblo. En principio vemos también que Amán y también a Hashverosh necesitaban de un encubrimiento y entonces se encuentran imposibilitados, dice, de poder amplificar y explicar su odio por Israel. Nos dice algo muy interesante la Barbanel, Don Itzhak Barbanel, especialista en lo que fue la expulsión de los judíos de España, vaya, nadie más ligado a ese mundo, dice en su comentario, Amán y Hashverosh taparon, ocultaron su odio. También la Megilá suele ocultar el antisemitismo que estaba permanente en el patio del rey, porque fue escrita la Megilá con Ipuk, quiere decir con mucho límite bajo el reinado de Hashverosh, y no podía salir la Megilá en contra del rey en forma explícita. La Megilá sabe que el antisemitismo es un hecho concreto de la vida a partir de la cual habrán de continuar los judíos viviendo en el Galut de Persia y también Alea de Israel. Y por lo tanto tienen ellos también que cuidarse, porque iban a seguir viviendo en el Galut y por lo tanto no iban a poder salir en contra de él. Hablando de antisemitas de turno, eh, tal fue la, la coacción y el temor durante la década infame que gobernó Menem, Shem Reshaim Irkav, que el nombre de los malvados se echa a perder en el precipicio, que ayer murió a los 90 años en Argentina. Y obviamente nunca hubo una época más nefasta para los judíos que la época de este presidente, que naturalmente era islamista, era musulmán, pero que se convirtió al cristianismo para poder ser presidente, porque otra realidad de Argentina no permite. Y los judíos, sabiendo de lo profundo que pasó y de los atentados contra la embajada de Israel y luego contra el atentado contra la sede de la AMIA, así todo, nunca levantaron un dedo acusativo contra él. Así también vino después el otro atentado que fue contra los bancos judíos. Y bueno, yo entiendo esto, no lo acepto. Yo era parte de un sistema también comunitario judío, pero que por cierto éramos mucho más combativos de lo que pasaba en el seno de la comunidad. Primero por nuestro rol dirigencial y segundo porque obviamente los atentados, que fueron los mayores atentados después del Holocausto contra una comunidad judía en el exterior, eventualmente marcaron esa década infame de este señor que, que ojalá decíamos su nombre se eche a perder, se pudra realmente en los precipicios más profundos de la tierra, porque en última instancia fue nefasto para la dirigencia argentina. Y esto es lo que dice la Barbanel. Ni siquiera los judíos, como seguían viviendo en la época de Hashverosh, no pudieron salir de una acusación contra él. Y eso es muy triste, ¿no? Vuelvo a repetir. Dice, no es apropiado, dice
el Rab Ariel, no es lógico que un imperio permita un genocidio. El antisemitismo todavía no permitió oficialmente y no se hizo un método legítimo como se pasó en épocas posteriores, en la época del nazismo, ¿no? Y por lo tanto tuvo el rey Ahasverosh que esconderse detrás de la espalda de Amán. ¿Sí? El Rab dice, los antisemitas polacos acostumbraban a decir en la Segunda Guerra Mundial, Todale Hitler, Shazala no está. Los antisemitas polacos decían, y no les quepa duda, gracias a Hitler y a Max Shemov Zichrov, que hizo el trabajo por nosotros. El hecho de que el rey le concedió, por último, el anillo a Amán, no es tan solo una forma de reconocerlo tan simple, sino que tiene un sentido mucho más extenso y mucho más profundo. Ahasverosh le dio a Amán el gobierno absoluto y la autoridad absoluta, más allá de lo que podía llegar a requerir ese decreto. No porque Ahasverosh lo hizo por ser tonto, no, no, no. Tampoco lo hizo porque tenía una confianza exagerada en él. En principio, el odio a los judíos de Ahasverosh no era menor que el odio que tenían los judíos a Amán, hasta que estaba dispuesto a cambiar todos los órdenes de su reinado y transformarla a ese reinado y prepararlo para que sea posible la ejecución de ese exterminio. Miren que es una lectura diferente a la que tenemos habitual, ¿no? Porque siempre estamos hablando de una Megilá que parece una Megilá para los tontos. Y perdón, ¿no? O sea, simplemente contarla como un cuento de niños. Y esto encierra realidades muy, muy tristes que movilizan hasta las mismas experiencias que hemos tenido a lo largo de la vida. Por último, la Megilá nos presenta a unos y a otros, a los malvados y a los justos, a los redentores, que son dos, los liberadores, Mordejai y Esther, y frente a ellos todos los enemigos de Israel, también que son dos, Amán y Ahasverosh, dos contra dos. Este vínculo entre Mordejai y Esther está construido como un vínculo real y concreto, correcto. En principio, Mordejai influye sobre Esther, pero la relación entre Amán y Ahasverosh es una relación extraña, dice el Rab. El rey lo pone como gobernador a Amán y lo pone como el hombre de fuerza, como el hombre del poder, y obviamente, y recibe de él, Amán recibe del todo, mientras que Amán, ¿no es cierto?, que tiene toda su fuerza, abreva toda su fuerza de Ahasverosh, vuelve y lo hace de ese poder como él lo que quiere, y no solamente respetando el deseo de Ahasverosh. Así los Jajamim, dice Rabariel Shlita, no se convencieron de la ingenuidad de Ahasverosh y de su presentación tan simple como rey bobo y débil, que se sometió fácilmente y siempre a los hombres fuertes que estaban alrededor, sino lo que los Jajamim lo ven a Ahasverosh como un socio completo al odio de Amán. Y por eso dice la Gemara, en este caso el Talmud Babli de Megilá, dice, Mashal de Ahasverosh be Amán lema davar domé. El ejemplo de Ahasverosh y Amán, ¿a qué se asemeja? A dos personas. Uno tenía un montículo de tierra en su campo y el otro tenía un agujero dentro de su campo, un pozo. El dueño del pozo decía, ¿quién me daría a mí un montículo de tierra por dinero? Y el dueño de ese montículo de tierra decía, ¿quién me daría a mí un pozo por dinero? A los pocos días se unieron uno con el otro y le dijo el dueño del pozo al dueño del montículo de tierra, y el otro le dijo, véndeme tu montículo, y el otro le dijo, llévatelo gratis y ojalá que esto prospere. Esta es la realidad de Amán y Ahasverosh, ¿no? O sea, el mamash
toda la situación de alto odio. Más aún dice, emitir escola achrayut ala Hashverosh. Los hajamim en realidad cargan con toda la responsabilidad sobre Ahashverosh. Inclusive Esther, que en cierta forma enternece, ablanda en la Megilá la intervención de Ahashverosh y disminuye con sus palabras y su actitud la responsabilidad, sabía dentro de su corazón quién es el verdadero factor para la desgracia. Estos cambios que vienen a cambiar los órdenes de reinado en horas de apremio y el hecho de entregar el shiltón, el gobierno y el poder y la responsabilidad a un vice, a un segundo, ya la encontramos en Egipto. Paró, el mismo rey Faraón, designó a Yosef como su segundo vice-faraón en un acto de mucha importancia y trascendencia, paralelo, idéntico a lo que pidió Amán de Ahasverosh cuando dijo, ¿qué haría el rey para una persona que él ama y pondera su estatus? Paró le dio a Yosef su anillo, dice la Torá, lo vistió con ropas reales, lo montó sobre el caballo real y lo hizo pasar por las calles de la ciudad, y todo el mundo lo llamaba Abrej, que representaba el gobernador. Así le dijo Paró, dice el libro de Bereshit, tú entonces dominarás sobre mi casa y sobre tu boca besará todo, y Bealpija y Shakoramí, quiere decir todo el mundo besará tu mano, solamente en el trono yo seré más grande que ti. Y dijo Paró a Yosef, ve, mira, te he entregado a ti toda la tierra de Egipto. Y fue que Faraón sacó su anillo de su mano y se la dio a Yosef y lo vistió con ropas de seda y de púrpura y con collares de oro sobre su cuello y lo hizo montar sobre el carruaje real y que le pertenecía y lo llamaron delante de él Abrej y le dieron a él toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a Yosef, Aní Paró, yo soy el Faraón, Ubila Aleja, pero fuera de ti nadie habrá de levantar su dedo y su pierna en toda la tierra de Egipto. Quiere decir que ya tenemos un antecedente desde la mirada interior. Solamente que aquí, dice Rabariel, para finalizar, hay marcada una gran diferencia. Paró entregó su anillo y su gobierno a Yosef para que toda una nación, y por qué no toda la humanidad del Oriente Medio, pudiese sobrevivir. Pero aquí Ahasverosh entrega su anillo a Amán, ¿para qué? Para exterminar, para matar a todo un pueblo. Las condiciones peculiares de Yosef y de por qué él fue nombrado están explicadas claramente en el texto de la Torá. Paró, obviamente, tuvo que una función histórica muy grande y encontró en Yosef, porque tuvo que dar al granero del mundo, ¿no? Las condiciones apropiadas para su acción. Después de que Hashem te ha hecho a ti saber todas estas soluciones de mis sueños, no hay persona más sabia y comprendida que tú. Pero para todo esto, la Megilá de Esther no nos dice nada sobre las condiciones particulares de Amán. Era un bribón nada más. Era un enfermo mental, un paranoico, pero nada más que eso y no lo dice claramente. Y entonces no sabemos por qué mérito, comillas, tuvo Amán el lugar de poder estar frente al imperio persa. Muy bien, un punto más nos va a dejar la Megilá, que es el pacto entre Amán y Ahasverosh, para poder concluir la semana que viene y con favor de Dios empezar a estudiar el capítulo 4, donde empezamos a estudiar de Mordejai. Mordejai a Yehudí, que va a ser un buen anticipo de todo lo que es el escenario de Purim. Muy bien, muchas gracias por acompañarnos, ha sido un placer. Gracias por estar con nosotros y hacerse un lugarcito para estudiar también Tanaj durante la semana. Todo nuestro intento es poder abarcar
todo lo que podamos eventualmente del conocimiento y fundamentalmente de los sabios. Bueno, gracias a todos, que tengamos buena semana y fundamentalmente un excelente mes de mucho, mucho crecimiento y de mucha prosperidad y buenas noticias y por sobre todo, Beriuta y Taná. Les diría mucha y muy buena salud. Y quien lo ha pensado y todavía no lo ha hecho, les rogamos que no tengan ningún temor en vacunarse, porque creo que es lo mejor que nos puede pasar, que tengamos la vacuna en esta etapa para poder preservarnos y para poder sentirnos con la tranquilidad de trasladarnos a donde tengamos que trasladarnos con paz y con verajá. Gracias a todos, nos vemos si Dios quiere a lo largo de la semana. Buenas tardes y bienvenidos.